Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque esto es lo que manda la ley y los escritos de los profetas. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 7 al 12. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a su programa. Aquí con todo mi corazón les habla Juan Alberto Echeverri. Es una alegría compartir una vez más con todos ustedes este espacio de reflexión, de crecimiento espiritual, de estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy específico, que es el pedirle a Dios. ¿Por qué muchas veces pedimos y no encontramos? ¿Por qué muchas veces le pedimos a Dios y las cosas no se nos dan? ¿Por qué muchas veces insistimos y justo pasa lo contrario a lo que le habíamos pedido a Dios? Y a veces nos sentimos decepcionados, defraudados, tristes, abatidos, porque no se nos dan las cosas como nosotros quisiéramos que se nos dieran. Desafortunadamente, cometemos muchos, pero muchísimos errores en nuestra oración y quizá por eso es que no se nos dan algunas cosas. O mejor, podemos cometer errores en nuestra vida particular. Pues bien, aquí hay este texto que es maravilloso, que nos da una luz impresionante, no solamente sobre el pedir. Fíjate que combina tres cosas específicas. Dicen pidan, es decir, cuando levantamos nuestro clamor, y ese clamor lo levantamos con toda nuestra concentración, nuestra voluntad, nuestro consentimiento. Pero no solamente pedir, dice busquen. Yo te pregunto, ¿eso que le estás pidiendo al Señor, estás buscando la manera de resolverlo en tu vida? Porque a veces no es solamente que Dios pues abra las puertas de la bendición con lo que le estamos pidiendo y ya, yo no hago nada más. No, dice busquen, no solamente pidan, sino busquen para que puedan encontrar. Pero también llamen a la puerta para que se les abra. ¿Qué significa el no solamente pedir, no solamente el buscar, sino además llamar a la puerta? Quiere decir utilizar todos los recursos, las personas que conocemos, estar golpeando puertas para que se abran en aquello que estamos pidiendo específicamente. La oración entonces o la petición en este sentido se convierte en algo activo, algo móvil. Es precisamente la fe de todos nosotros los hijos de Dios. La fe es algo activo, no es pasivo. La fe es de quien camina con la certeza de que va a encontrar. La fe no es solamente decir quiero pescar, sino también comprar la mejor red, poder ir al mejor sitio, averiguar con quien más sabe de pesca y luego sí echar la red para poder de alguna manera poder obtener aquello que con oración también le hemos pedido al Señor. Fijémonos pues que hay algunos elementos también aquí por los cuales no se nos dan las cosas que le pedimos a Dios en oración. Uno de ellos puede ser precisamente este texto que tenemos aquí en la carta a Santiago en el capítulo 4, verso 1 y siguientes. Santiago capítulo 4, verso 1 y siguientes, donde dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh, gente infiel. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los enaltecerá. Es palabra de Dios.
Bien, mis queridos hermanos, pues este texto es ahora todavía mucho más claro y empieza a cobrar un sentido más profundo del qué pedir a Dios, cómo pedir, por qué pedir. Fíjate que dice que de dónde vienen las guerras entre nosotros. Dice pues de esos malos deseos que están siempre luchando en su interior. Esto quiere decir que los malos deseos que tiene el ser humano le hacen pedir cosas o bien de una manera inadecuada o cosas que realmente nuestra vida no va a necesitar para un mayor bien. A veces hay un poquito de confusión en algunos personajes frente al tema de qué pedirle a Dios. Y hay un libro que se llama Las Revelaciones Celestiales de Santa Brígida, en que el Señor le dice a la santa: hija, siempre que hagas una oración, termínala diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué? Porque precisamente esto es lo que a veces pasa en nuestro interior. Estamos pidiéndole a Dios, pero queriendo que se haga nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso es que estamos luchando con las ansias que tenemos, con conseguir el esposo, con conseguir el trabajo, con conseguir el puesto, con conseguir quizá la persona adecuada o con conseguir tal o cual dádiva para nuestra vida. La pregunta es, ¿eso realmente va a convenir para nuestro mayor bien? Recuerda que el Señor lo que quiere o lo que sabe hacer es dar cosas buenas a sus hijos, pues muchísimo más de lo que nosotros pensamos y creemos que es bueno. Dios tiene un parámetro superior, pero sobre todo un parámetro para nuestra eternidad, para que no perdamos nuestra eternidad y para que nos perfeccionemos en la santidad. Esto es difícil entenderlo cuando tenemos tantas ansias, pero ¿por qué a otros se les dan las cosas y a mí no se me dan? ¿Por qué tanto que he pedido? ¿Por qué tanto que le he rogado a Dios? Tantas novenas que he hecho, tantas eucaristías, ¿por qué no me sano, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Pues habría que entrar a penetrar un poquito en la profundidad del corazón de cada uno de nosotros para saber realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué manera estoy pidiendo? ¿Por qué lo estoy pidiendo? Se me viene a la cabeza en este momento precisamente alguna manera de orar que hemos ido adquiriendo en nuestra Santa Iglesia Católica de algunos hermanitos cristianos no católicos en los que prácticamente oramos con orgullo, como lo dice aquí. Porque aquí el Señor habla de que Él se opone a los corazones orgullosos, aquí precisamente en Santiago en el capítulo 4. Con orgullo y con soberbia le clamamos al Señor. Casi que le damos órdenes en algunas de esas oraciones que creemos o creen que entre más griten, entre más órdenes se den, pues el Señor va a escuchar más o el demonio va a escuchar más para salirse de la persona. Y entonces, sánalo, Señor, libéralo, Señor, y haz esto, Señor, como si el Señor fuera nuestro sirviente. No, no es así. Al Señor tenemos que clamarle con humildad, que eso es precisamente también lo que dice aquí. Dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad. Dios se pone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. La pregunta mía es, ¿la oración de nosotros es realmente una oración humilde? Padre, te pido en el nombre de Jesús, te clamo, ten misericordia de mí, envía tal o cual gracia a mi vida o a la vida de tal o cual persona. ¿Será una oración humilde o será una oración soberbia? Señor, tú dices que piden y se les dará, y yo sé que tú quieres que yo tenga ese carro, y entonces te pido tal automóvil, o te pido tal casa, o te pido tal persona, y a veces con arrogancia, con soberbia, ni siquiera entrando en la intimidad de nuestro corazón, allí donde está el templo del Espíritu Santo, diciéndole, Señor, ilumíname, ilumíname, Señor, para pedir lo que en realidad necesito. La pregunta es, ¿por qué termina este texto bíblico aquí diciendo, resistan al diablo y éste huirá de ustedes? ¿Por qué será? Es precisamente porque el demonio, que Dios lo reprenda, es el que hace que pensemos que hay cosas que realmente son importantes para nosotros, o nos lleva a un estado de orgullo o de soberbia, o sencillamente quien está escuchando la oración no es Dios, sino el maligno. ¿Y por qué el maligno? Porque finalmente en la vida de nosotros hemos tomado la decisión de salir del territorio de la luz, del estado de la gracia, y pasarnos al estado de la oscuridad, del pecado mortal, del demonio. Y es allí donde comenzamos a clamar seguramente a voz en cuello, pero allí no nos está escuchando el Señor. ¿Y por qué no nos está escuchando? Porque estamos en el territorio de la oscuridad. Decidiste sacar a Dios de tu vida, decidiste alejarte de Él con el pecado mortal, y ahora crees que Dios se manipula a tu antojo, y no es así. Es
Como el siguiente ejemplo, vamos a suponer, estoy aquí en mi casa y entonces viene de visita mi madre, mi padre y estamos tal vez y entonces empiezo a pelear y les digo no quiero nada con ustedes, lárguense ya de mi casa, no quiero saber nada de ustedes y se van histérico por la noche, me acuesto y de pronto me entra un dolor fuerte y quiero tomarme una pastilla, entonces empiezo a gritar papá o mamá, pero no me escuchan. ¿Y por qué no me escuchan? Porque se fueron de mi casa, porque yo los saqué de mi casa. ¿Quién me va a escuchar? La oscuridad misma. Así sucede con el alma cuando a veces inconscientemente saca a Dios de su corazón y luego cree que Dios está ahí para auxiliarlo todo el tiempo. A menos que haya de verdad un criterio de humildad, de arrepentimiento profundo, y entonces allí sí le clamamos a Dios y comenzamos a buscar su bendición para obtener la dádiva que Él realmente puede regalarnos a nuestra vida. Ojo, que no se te olvide, para nuestro mayor bien, porque a veces esas dádivas que pedimos no son para nuestro mayor bien. Pero viene muchísimo más. Quiero que te quedes allí porque vamos a traer más cosas en esta hora del día. Dios te bendiga. Ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en este programa y estamos hablando hoy del pedir a Dios. Cómo pedir, por qué pedirle a Dios, en qué estado debemos estar para poder clamarle a Dios y ver precisamente esas bendiciones que necesita nuestra vida. Este programa lo estamos haciendo porque hay mucha confusión en la oración. Hay personas que se ahogan, hay personas que de alguna manera dicen, pero ¿por qué yo oro tanto? Dios no me escucha, ¿por qué no se dan las cosas en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Y se desaniman, empiezan a pensar que las cosas de la fe pues no tienen sentido o se dejan engatusar de otras corrientes religiosas o de otras sectas solamente que anuncian prosperidad, que anuncian una bendición pasajera de este mundo. Recuerda que este mundo está todo sometido al demonio y que nosotros somos ciudadanos del cielo, los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido bautizados. Por ende tenemos de alguna manera una gracia especial para pedir a Dios de una manera diferente. Ya lo leíamos en el bloque anterior del programa, que debíamos pedir con humildad, que no debía ser arrogante ni orgulloso en el momento de clamarle al Señor y que esos deseos nuestros de cosas de mundo, de quizá cosas fáciles que se nos den, seguramente están luchando en nuestro interior y por eso tenemos la pérdida de la paz en nuestro corazón. Pero bueno, ya habíamos evaluado esos dos textos, el texto de Mateo en el capítulo 7, del 7 al 12, donde dice pidan y se les dará, llamen a la puerta y se los abrirá, busquen y hallarán, y también el de Santiago, donde habla precisamente de que resistamos al demonio, de que pidamos con humildad, de que si pedimos algo se lo tenemos que pedir es a Dios, no al mal, precisamente porque cuando no estamos en gracia es cuando seguramente quien está escuchando nuestra oración no es el demonio, perdón, no es Dios, sino el demonio en nuestra vida. Pues bien, ¿qué pedir entonces? ¿Qué pedirle a Dios? Pues hay varias cositas para pedirle a Dios y una de ellas yo quiero que la tengamos muy clara porque es una gran bendición de Dios poder estar en este proceso de la oración, clamándole a Dios lo que cada uno de nosotros realmente necesita para su vida, porque muchas veces clamamos cosas que realmente nosotros no necesitamos. Vamos a leer un texto que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, verso 3 y siguientes, para que te des cuenta una de las cosas más maravillosas que tenemos que clamarle a Dios. Con esto es como si ya tuviéramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 3 y siguientes. Ponle mucha atención. Dice así: Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante, y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy muchacho joven y sin experiencia.
pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién ha de ser capaz de gobernar este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó lo que Salomón le había pedido y le dijo, porque me has pedido esto y no larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no hay otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bien, mis queridos hermanos, qué hermosura de texto este que nos regala el primer libro de los Reyes, en la bendita palabra de Dios. Porque esta es como la base de todas las cosas para la vida del ser humano. Clamar con humildad, sabiduría. Sabiduría. Y fíjate que aquí tenemos una llave más que nos ilumina el corazón, que nos reconfirma lo que habíamos hablado en el bloque anterior. Dice, Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por su padre David. Entonces, Salomón no era un hombre, digámoslo, desobediente. No era un hombre que estuviera lejos de la gracia. Era un hombre que estaba cerca de Dios, incluso ofrecía sacrificios en el lugar más alto. ¿Y qué significa en el lugar más alto? Significa estar en el encuentro con Dios. Quizá el lugar más alto en el sacrificio que nosotros ofrecemos actualmente es la Santa Eucaristía. Es el top, es donde se une el cielo con la tierra. Por eso es el lugar más alto. Ese sacrificio lo podemos ofrecer todos los días en la Santa Misa al Señor, cuando le abrimos nuestro corazón. Y allí, en esa oración que le ofrecía, cuando el Señor se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y entonces él reconoce todo lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de su padre David. En fin, le reconoce el poder, le reconoce la gloria a Dios. Y de allí le clama entonces, dame, Señor, sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¡Wow! El Señor se alegra tanto con esta petición que le dice, no solamente te concedo sabiduría e inteligencia para que gobiernes a mi pueblo, sino que además, esto está en el verso 13, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Fíjate lo que dice aquí. Te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste. Es decir, te da la añadidura. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, también allí en Mateo en el capítulo 6, verso 34, dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, él lo que estaba buscando era sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y es que la sabiduría sirve para todo. La sabiduría sirve para conducirnos en la vida, sirve para hacer negocios, sirve para responderle a una persona, sirve para defenderse de los enemigos, sirve para cuidarse en todos los caminos, sirve para animar a las personas que nos rodean. La sabiduría sirve para armar equipos de trabajo. La sabiduría sirve para llevar una bonita familia, para animar a nuestros hijos. La sabiduría sirve incluso para hacer, si somos agentes de ventas, ser unos muy buenos vendedores. Si eres una ama de casa, ser la mejor mamá, la mejor esposa. Si eres un hijo, ser un buen hijo, un buen estudiante. La sabiduría sirve para todo. Y el principio de la sabiduría es conocer al Señor, es buscarle con todo corazón. Esto es lo primero que nosotros debemos pedir antes de pedir cualquier cosa en la vida. Lo primero que deberíamos pedirle al Señor es pedirle sabiduría. Algo que necesita el mundo entero es vivir con sabiduría la vida. ¿Cuántas veces cuando se para nuestro Señor Jesucristo enfrente a Jerusalén y llora por él, dice, si hoy supiera lo que te puede dar paz, pero eso está escondido para ti? Yo pregunto, ¿para cuántos de nosotros está escondida la sabiduría? Porque somos orgullosos, porque somos soberbios, porque no obedecemos al Señor, porque no avanzamos en las cosas que nos dan. Mira, seguramente tienes mucho que pedirle a Dios, seguramente tienes muchos problemas en esta hora del día, pero yo te garantizo
que tú desde temprano te madrugas a buscar al Señor, a clamar su sabiduría, a pedir la luz de su Santo Espíritu, que lo vamos a hablar ahorita más adelante, y te garantizo que el Señor comienza a transformar las cosas en tu vida. Yo doy testimonio de esto cuando me acerqué al Señor hace muchísimos años ya. Lo primero que hacía era levantarme a orar. Yo le creía al Señor, yo creí que Él iba a transformar mi vida, que Él iba a cambiar mi ser, que Él me iba a dar cosas nuevas. Yo le creí a la lectura de la palabra de Dios, a sus promesas, en esta bendita palabra de Dios. Pero te voy a decir algo, las cosas no cambiaron mágicamente. No hubo magia en esto del camino del Señor. Seguía con mis problemas, pero poco a poco se iban resolviendo. Iba dando un paso y el Señor iba abriendo caminos, pero Él tenía una pedagogía divina para hacer que en mi vida entrara algo de sabiduría para resolver los problemas de la mejor manera posible. Y esto es parte precisamente de lo que hoy estamos hablando. ¿Qué pedirle al Señor? Yo te pregunto, ¿cuántas veces le has pedido seriamente sabiduría a Dios? Tal vez te acordaste de Dios en la circunstancia más difícil, en la angustia económica porque no tenías empleo, en tal o cual circunstancia, pero no te acordaste de Dios realmente desde temprano para clamar la sabiduría, para administrar mejor tu dinero, para caminar con pies de plomo, para que las palabras de Él cayeran de tus labios como tenían que caer. ¿Cuántas veces le hemos pedido sabiduría a Dios para hablar, por ejemplo, con un acreedor a quien se le debe dinero? O para hablar con un empleado a quien vamos a despedir, o para hablar tal vez con un hijo, porque necesitamos sabiduría para todo eso. La sabiduría coloca palabras en nuestros labios, nos hace tomar las mejores decisiones, nos hace evitar que nos metamos en problemas y por eso la vida comienza a fluir con una gran bendición. Entonces dice, pedid y se os dará, y luego aquí viene el rey Salomón y pide sabiduría y se le da todo el resto. ¿No te parece esto una hermosura, una luz inmensamente grande para tu vida? Pues quiero que tú la aproveches con todas las fuerzas de tu corazón. Pero quédate allí porque vienen muchas maneras más de pedirle al Señor y te vas a dar cuenta cómo tu vida de oración va a cambiar. Ya regresamos. Bien, ya estamos aquí de regreso una vez más en tu programa. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverry. Te invito a que me busques en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor. El personal no, porque ya está lleno. Juan Alberto Echeverry Autor en Facebook. También puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Bien, mis queridos hermanos, y hoy estamos hablando del pedirle a Dios. Cómo pedir, qué pedir, por qué pedir, cuándo pedir, en dónde pedir, cómo pedir las cosas para que tengamos realmente una comunicación fluida de esas dádivas que Dios puede regalarle a nuestra vida, lo que verdaderamente necesitamos, lo que verdaderamente es para nuestro mayor bien y no para que se pierda nuestra alma, que en esencia ese es el mensaje central, digamos, de este programa. Dios quiere darte lo mejor y por eso te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis y llamad a la puerta y se os abrirá. Entonces ya habíamos dicho en el primer bloque que hay que no solamente pedir, sino también buscar, es decir, poner de nuestra parte para lograr tener lo que estamos pidiendo. Pero además, no solamente poner de nuestra parte para buscarlo, sino golpear las puertas que sean necesarias para que se abran las bendiciones del cielo para nuestra vida. Bien, en el bloque anterior estábamos hablando de la primera circunstancia que debemos pedir todos los seres humanos, que se dio de una manera magnánime en el rey Salomón. Y digo magnánime porque no ha habido nadie con tanta sabiduría en el mundo y cómo creció el esplendor de Jerusalén en la época del rey Salomón. Cómo llevó la sabiduría y el conocimiento a su pueblo y por eso el pueblo creció inmensamente. Ahora bien, si nosotros tenemos sabiduría, tomaremos las mejores decisiones, las mejores decisiones. Bien, pero hay otra cosita más que pedir, es algo que también es bien importante. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desviados, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, por eso
pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Pues bien, esta es la segunda petición que debemos hacer nosotros todos los días. No solamente en nosotros mismos, sino en todas las personas. Señor, envía trabajadores a tu mies. Envíalos. Aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. ¿Por qué? Porque si el mundo tuviera personas más conversas, personas que tuvieran la claridad de ayudar a otros, de practicar esa obra de la misericordia, de corregir al que yerra, de ayudar a la persona que está desviada, si pudiéramos tener más evangelizadores, más personas que tienen de verdad deseos en su corazón de cambio, este mundo sería absolutamente diferente. ¿Y qué tal si estás orando por tu enemigo? Le estás diciendo, Señor, transforma su corazón. Te pido, Padre, que lo bendigas en el nombre de Jesús. Te pido tantas cosas para Él. Te pido más personas que estén convertidas, Señor. Que estos retiros crezcan. Que estas comunidades crezcan. Te lo clamo, Señor. Que crezcan evangelizadores. Que haya más predicadores. Que haya más programas. Que haya más gente evangelizando. Pues el mundo sería absolutamente diferente. Pero se nos olvida pedir eso. Incluso se nos olvida orar por nuestros sacerdotes. Pero rápido, si cada uno de ellos rápidamente lo estamos criticando. Estamos ensanchando la mala noticia para que haya más escándalo. Cuando el Señor nos pide es que precisamente oremos por estos trabajadores de su reino, para que se ensanche el territorio de la bendición. Imagínate si en tu casa todavía hay más personas conversas. Imagínate si la bendición de la conversión llega a tu esposo o a tu esposa a través de un sacerdote o de un amigo, de un laico comprometido o de un CD o de uno de los libros que pueda adquirir en una de las librerías espirituales para que llegue a su corazón y se transforme su vida. ¿No será más grande eso? ¿Qué tal que esos trabajadores de la miel que estás pidiendo sea uno de ellos el que llegue al corazón de tu esposo, al corazón de tu hijo, al corazón de tu hija, a tu propio corazón? Incluso en esta oración nosotros deberíamos decir, Señor, te pido que le envíes ángeles a mi hijo, envíale gracias de conversión, envíalo a los pies de Jesús. Pues hombre, estamos pidiendo trabajadores para la mies. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de estas benditas ondas radiales, con tu ayuda, por supuesto, porque necesitamos pedir que envíe más trabajadores a la mies. Ahora bien, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, para que veamos qué es lo que más podemos pedir al Señor. Dice así la palabra de Dios. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Lo primero que dijimos es que hay que pedir sabiduría, pedirla todos los días desde siempre. Segundo, pedir evangelizadores. ¿Para qué? Para que haya gracias de conversión en todos los lugares donde nosotros nos podamos movilizar. Fundamental. Número 3, ahora sí pidamos lo que quiera. Pero un momentico, vamos a pedir lo que queramos, pero ¿qué vamos a pedir? Pues aquí hay una luz muy grande. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran. La pregunta mía es, ¿permaneces unido a Jesús? ¿Conoces la enseñanza de Jesús? Cuando dice no ambicionen los dones de este mundo, cuando dice ambicionen los dones del cielo, cuando dice no amontonen riquezas donde la polilla desgasta, donde corroe, donde roba, donde se oxida, en fin, ¿conocemos esa doctrina de Dios? ¿Conocemos la doctrina de orar por nuestros enemigos? Entonces, conocemos la doctrina de Jesús cuando dice, y aquella viudita que clama de día y de noche, ¿no le hará más justicia a Dios rápido a esta mujer? Hombres de poca fe. ¡Wow! Cuando yo ya conozco la doctrina del Señor, cuando conozco todo lo que rodea a esta doctrina de Jesús, pues ya yo sé que yo voy a pedir. Ya no voy a estar pidiendo, perdóname la expresión, tonterías, que seguramente muchas veces he pedido tonterías al Señor o lo he pedido inadecuadamente, porque algunas de las cosas que pido seguramente van a ser de manera inadecuada. Ahora, hay cosas que pueden ser buenas para nuestra vida, pero no las pido como las debo pedir, que esto lo vamos a ver un poquitico más adelante, cómo las debemos pedir. Entonces, el tercer elemento que vamos a pedir es lo que queramos, pero conociendo la voluntad de Dios. Te aseguro que tú comienzas a leer la palabra de Dios, los evangelios. Primero el de Marcos,
luego el de Mateo, luego el de Lucas y por último el de Juan. Y si haces un esfuerzo por leerlo 7 veces cada evangelio, te aseguro que en tu vida va a llegar un regalo poderoso de sabiduría. Hay un pequeño libro que he tenido la oportunidad de publicar, incluso 2 para este tema que estoy hablando. Uno que es el de Biblia Fácil, que es un manual bíblico donde están todos los textos bíblicos por temas. Si tú quieres sobre oración, ahí tienes sobre oración. Si quieres sobre, qué sé yo, adivinación, por qué no es de Dios, entonces ahí también puedes contestar. Si quieres sobre tradición de la iglesia, sobre la Virgen, sobre los tatuajes, sobre el aborto, sobre todo, son más de 200 temas donde puedes seguramente llenarte de la palabra de Dios, de su doctrina, para saber cómo pedir. Y el otro libro que se llama Refresca tu oración, que es precisamente para saber orar al Señor. Entonces la pregunta mía es, ¿conoces la doctrina del Señor para saber qué es lo que puedes pedir? Bueno, ya sabes que pides sabiduría. Segundo, ya sabes que pides trabajadores para la mies, personas que ayuden a otras a convertir. Tercero, conoces la doctrina, ahora sí le puedes pedir lo que quieras. Y por último, número 4, Colosenses 1, verso 10. Mira, está interesante. Vamos a leer incluso desde el verso 9. Entonces ya sabemos, Colosenses capítulo 1, verso 9, y lo vamos a leer hasta el verso 12. Dice así la palabra de Dios. Por esto, nosotros desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos en toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor a Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y darán gracias con alegría al Padre que los ha preparado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a quienes pertenecen a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues hermanos, qué hermoso texto este. Aquí pide 3 cosillas, pero básicamente la primera es entender la voluntad de Dios. La segunda, que también es muy importante, es fortaleza. Y la tercera, paciencia para soportar las cosas. Entonces, ¿en qué pedir a Dios? Tenemos no solamente sabiduría, no solamente evangelizadores, no solamente lo que queramos, conociendo la enseñanza de Dios, sino también conocer la perfecta voluntad de Dios, más fortaleza, más paciencia para poder tener lo que nosotros necesitamos. Pues ya sabemos qué pedirle al Señor, ya sabemos cómo irlo pidiendo. Ahorita vamos a venir con un poquito más de esto de cómo pedirle al Señor. No te muevas de allí, ya regresamos en esto que estamos hablando hoy, cómo pedir a Dios y qué pedir a Dios. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí una vez más de regreso. Ya en esta última parte del programa estamos hablando hoy sobre el pedir a Dios. ¿Qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿Cuándo pedir? En fin, ¿por qué a veces no se nos dan las cosas? Y yo creo que estas citas bíblicas que hemos venido estudiando en este programa, pues tienen que llevarte a reflexionar en tu vida de oración, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica, que me puedes buscar en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor o en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Marcos 11:24. Dice así la palabra de Dios. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Bien, ¿cómo pedir a Dios? Pues tenemos que pedirle con fe, creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Primero, porque te has vuelto una persona sabia, porque sabes que lo que estás pidiendo en tu vida es para un mayor bien. Entonces tienes que, Señor, gracias porque sé que lo voy a recibir. Gracias, Señor. Yo creo que lo voy a recibir. Crean que ya lo han conseguido. Gracias, Señor. Yo sé que ya esta oración tú me la escuchaste. Yo sé que esta oración no se quedó tirada aquí en este piso, sino que llegó a tu presencia y estás haciendo todo ya para despachar tu voluntad a mi corazón por medio de esta súplica. Gracias, Señor. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has orado y no tienes fe en lo que le estás pidiendo al Señor?
O a veces tu oración se convierte en una angustia terrible, le pides y le pides, pero le pides con angustia, porque sabes que no vas a recibir, porque estás de alguna manera como torcido en el tema de la fe. Tu corazón cree que no vas a recibir, pero tus labios dicen otra cosa diferente y no hay unidad dentro de ti. Por eso lo primero que tenemos que hacer es que cuando le pedimos al Señor tenemos que clamar con fe. Si es una sanación para tu mayor bien y conoces la voluntad de Dios, con fe. Cree lo que el Señor lo puede hacer. Si es un puesto, si es mejorar tu situación de familia, si es la conversión de un hijo, ya sabemos cómo pedirle todas estas cosas, pero con fe. No podemos pedir sin fe, porque acuérdate lo que dice el texto bíblico en Hebreos 11, verso 6. Dice, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Fíjate que ahí no dice, de pronto puedes creer, no, tiene que creer que existe y que recompensa a los que les buscan. Tú estás buscando a Dios, tú crees que Él existe y si le estás clamando de corazón sincero, ten la plena seguridad que Él te va a dar lo que tú estás necesitando, pero tienes que pedir con fe. Entonces lo primero es pedir con fe. Segundo, vamos a pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces dice, esto está en Juan 14, del 13 al 14, y todo lo que pidan en mi nombre se los concederán, en mi nombre. Por eso nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Podemos ponerle unas arandelas adicionales por la intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, Padre, te pido por la conversión de mi hijo, en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Santa María y de San Fulanito de tal. Esa es la arandela adicional, que también es una gracia, por supuesto. Estamos hablando que estamos clamándole a la iglesia triunfante, que también se une a nuestras oraciones. Esto está en Apocalipsis, en el capítulo 5, me parece que es el verso 8, donde dice que los santos presentan nuestras oraciones a Dios. Pues bien, podemos decir que también en el nombre de ellos, pero sobre todo pedir en el nombre poderoso de Jesucristo todas las oraciones que hagan. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la perfecta ofrenda al Padre, por eso es tan importante. Y aquí lo dice en Juan en el capítulo 14, Padre, te pido en el nombre de Jesús esta o cual circunstancia que tengo en mi vida. Eso es lo que vas a hacer. Bueno, número 4, ¿cómo más pedimos al Señor? Dice, guiados por el Espíritu Santo. Esto está en Efesios en el capítulo 6, verso 18. Dice, pidan al Señor siempre guiados por el Espíritu Santo. Efesios 6, 18. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un auxiliador, que es el Espíritu Santo, para que te guíe en la oración. De hecho, eso está en Romanos en el capítulo 8, verso 26. Dice, nosotros no sabemos orar como es debido, mas el Espíritu acude a nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Espíritu Santo, que sabe rogar conforme a la voluntad de Dios, ruega por los del pueblo santo. Así pues, entonces estamos allí orando y entonces ven Espíritu Santo. Antes de cualquier cosa, es muy sencillo, ven Espíritu Santo. Por las mañanas te levantas, pides Espíritu Santo, pides sabiduría en el nombre de Jesús, pides fortaleza en el nombre de Jesús, pides evangelizadores en el nombre de Jesús, gracias de conversión en el nombre de Jesús, siempre guiado por el Espíritu Santo. Pareciera que este programa pues tiene muchos tips que te pueden complicar la oración. No, es sencillo, es simplemente todo lo que pidas, hazlo con humildad, clamándole al Santo Espíritu de Dios. Y luego también está de la humildad, que es lo que ya habíamos leído específicamente en la carta a Santiago en el capítulo 4, verso 1 y siguientes, donde dice, pues Dios rechaza a los orgullosos, pero atiende a los humildes. Entonces la pregunta mía es, ¿con qué humildad estás pidiendo al Señor? Con la humildad del que, Señor, no me merezco nada, soy un pecador, estoy aquí delante de ti, perdóname por mi pecado, pero te clamo en el nombre de Jesús, que me ayudes en esta circunstancia, Padre. Te lo pido, mira a tu hijito, mira mi fragilidad. Eso es una oración un poco más humilde. Acuérdate que esa oración arrogante, y libera, Señor, y saca, fuera y tal, como si mandáramos a Dios, no, ese no es el tipo de oración que deben hacer los hijos de Dios, sino una oración con humildad. Y el siguiente punto es pedir a Dios poniéndonos de acuerdo. Esto está en Mateo en el capítulo 18, verso 19.
Yo les digo que si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en oración, lo conseguirán. Si se ponen de acuerdo. Entonces, otra manera de orar es estar de acuerdo con los que estamos orando. Llamar a nuestro grupito íntimo, a nuestra coinonía, para con ellos ponernos de acuerdo de qué es lo que le vamos a pedir precisamente al Señor, para que podamos recibir esa dádiva que viene de nuestro Dios. Ponernos de acuerdo. Entonces, vamos a recapitular un poco. Pedir con fe, pedir en el nombre de Jesús, pedir guiados por el Espíritu Santo, pedir humildemente y ponernos de acuerdo con otros para pedir. Son 5 cositas de la manera como nosotros debemos pedir a Dios. ¿Qué debemos pedir a Dios? Sabiduría, evangelizadores, lo que queramos siempre y cuando conozcamos la enseñanza de Dios, conocer la plena voluntad de Dios, pedir fortaleza y pedir paciencia. Eso es lo que le vamos a pedir. Y ahora sí, pidan y se les dará, busquen y hallarán, golpeen a la puerta y se les abrirá. Pues mis queridos hermanos, aquí hay toda, de alguna manera, una sabiduría en esta bendita palabra de Dios que hace que las cosas que vayamos a pedirle al Señor ahora sí tengan un sentido profundo, tengan una realidad serena. Por último, lo que dice en Romanos 8:28, todo sucede para bien de quienes aman al Señor. Si una puerta no se abrió, por algo será. Si una circunstancia no se dio, por algo será. Si estás sufriendo una tribulación grave y nada que llega tu solución, pídele al Señor que acorte la tribulación, que acorte el tiempo de la tribulación, pero ofrécele ese sufrimiento al Señor. Pero sigue insistiendo en tu oración, si es la perfecta voluntad de Dios. Padre, si esta es tu voluntad, que se cumpla lo que te estoy pidiendo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos unos momentos en oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta hora del día. Queremos pedirte que la santifiques con la luz de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy envíes unas gracias especiales sobre todos los hermanos que están escuchando este programa, que lleguen a sus corazones, Señor, que hoy se levanten con la victoria en la fe, con ganas de acercarse a ti en humildad para pedirte tus dádivas y tus bendiciones. Tú eres un Padre generoso que no le gusta ver sufrir a sus hijos. Por eso hoy te lo clamo desde lo más profundo de mi corazón. Padre, abre las compuertas de la bendición en el nombre de Jesús para todos nuestros hermanos. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu misericordia. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Los espero para una nueva emisión. Recuerda que me puedes buscar en Facebook como Juan Alberto Echeverry, autor. El personal no, porque ya está lleno. Pero el que dice Juan Alberto Echeverry con Y de Yankee al final, autor, ese, ahí le das un clic en like y te van a llegar mensajes todos los días de esperanza. También puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Pues los espero en una próxima emisión de este programa. Dios los bendiga con todo mi corazón. Hasta pronto.